Listo, ahora sí. Les decía que vamos a empezar a revisar estos temas acerca de qué pasa cuando la, estos procesos que habíamos visto primero de la formación de la autonomía canadiense y la obtención de la independencia en los Estados Unidos, yo les venía insistiendo en que estas situaciones, estos procesos, a la larga son los que van a diferenciar un país del otro, una nación de la otra, precisamente porque cada una va a empezar a adquirir un matiz diferente. Si se dieron cuenta en las lecturas que les pedí que revisaran y les pusieron mucha atención, se van a dar cuenta que va a haber algunas coincidencias, algunos paralelismos en lo que respecta, por ejemplo, a la división o a la polarización entre las facciones políticas. De hecho, uno de los textos se llama así, la formación de la polarización en Estados Unidos, porque no era suficiente o no fue suficiente en algún momento a tener autonomía e independencia, sino la siguiente gran pregunta era qué hacer con esa situación o qué hacer bajo esas circunstancias, ¿no? Entonces, en ese tenor es donde vamos a recorrer estas dos lecturas y ver estos dos procesos, el caso canadiense y el caso de los Estados Unidos. Nos dice José Ricardo que agradece a la historiografía mexicana. ¿Qué le agradece? No me queda ahí muy... ¿Por lo del puente o cómo? Disculpe. Que agradezco que la tendencia de glorificar a Benito Juárez haya hecho que nos den un puente. Bueno, que nos den un día libre. Ajá, pero acuérdese lo que pasó el año pasado, y todavía no salimos de ese puente. A lo mejor es negativo con negativo y ahí, no sé, lo volvemos y no nos infectamos de COVID. Tal vez el 13 de marzo se reinicien las cosas y de un giro no sabemos. Pero bueno, muy bien. Por cierto, decía Daniel Cosio Villegas, sociólogo, politólogo y economista mexicano, que cuando dejamos de ver a los personajes históricos con una mirada humana y desde el plano de vista académico, entonces pasamos al terreno de la mitología, al verlos como héroes, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pasó, pero bueno, definitivamente... Perdón que le interrumpa. Elías dice que está teniendo dificultades para entrar en la aplicación, en la app o en la computadora, no me acuerdo. Pero pues por si ahorita toma lista y ve que no está. Ok, sí, no hay ningún problema. De cualquier manera, si se puede incorporar en el curso de la clase, estaría perfecto. Bueno, ya que me cortaron la inspiración sobre mi discurso de Daniel Cosio Villegas, que por cierto les recomiendo leer mucho, si no lo conocen. ¿En qué íbamos? Sí, regresemos entonces a lo de los procesos paralelos, ¿no? Esos paralelismos entre Estados Unidos y Canadá. Terminamos de ver Estados Unidos, el proceso de independencia. Obviamente no abordamos el tema de la guerra porque son cuestiones más técnicas que pues a lo mejor no son tan relevantes por el momento, sino más bien el proceso, la gestación y la culminación de esta situación, ¿no? Pero ahora vamos a regresarnos con Canadá y vamos a ver qué ocurre cuando, después de la firma del Acta de la Norteamérica Británica en 1867, ¿qué pasa ahora? Cuando las facultades del dominio de Canadá empiezan a aumentar, ¿no? Desde el punto de vista interno, que empiezan a tomar más decisiones y que se les empieza a generar esta posibilidad de reformular su gobierno, ¿no? La lectura a lo mejor es un poco zigzagueante, ¿sí? No es puede llegar a ser un poco confusa, no es densa, pero si le van tomando el hilo a la lectura, van a reconocer los procesos que estamos buscando, ¿no? También les pedí que terminaran hasta la página 26, porque justamente ahí empieza a hablar de la Primera Guerra Mundial, como ya es una cuestión un poco más técnica también del número de tropas y esas cosas, por eso preferí omitirlo por ahora, ya que en la última unidad abordaremos al respecto.
Muy bien, entonces si les parece vamos a empezar a comentar esta lectura de breve historia de Canadá, de qué pasa cuando se firma el Acta de la Norteamérica Británica. Muy bien, Miguel Ángel, lo escuchamos. Sí, gracias, profe. Bueno, desde el Acta de la Norteamérica Británica no la encuentro aquí en mis apuntes estoy desde 1873, pero la cosa es que puedo como resumir este inicio, introducción a la lectura, como que en Canadá realmente, y lo dice el mismo texto, pues acaso se habrán dado 2 o 3 movimientos revolucionarios violentos que ninguno llegó muy lejos y ninguno triunfó. Por lo visto, siempre fue más pacifista en ese aspecto a Canadá y siempre tirando más hacia la reforma que a la revolución. De hecho, buena parte de lo que abarca todo el texto va a ser las disputas políticas que va a haber entre los partidos libertarios o liberalistas contra los conservadores, y hay un problema que hay entre Mackenzie, Canadá, Mackenzie, MacDonald y luego con Lauriel, pero la cosa es que simplemente parte que empieza a determinar como el sentimiento de pertenencia canadiense, que por lo visto los mexicanos no lo teníamos muy claro, pensábamos que eran como, o al menos yo y la gente que he conocido, por lo general los noto que pensamos que los canadienses son como estadounidenses, pero más light y más buena onda, pero no, realmente sí tienen bastantes diferencias, que es justamente lo que más adelante se va a mencionar, que Lauriel va a querer intentar hacer una hermandad con Estados Unidos o algún sentimiento de más cercanía por no querer tener problemas con el vecino que es súper poderoso y está refinando un montón de armas, pero al mismo tiempo los canadienses como que no quieren tener ninguna relación con ellos, hay un rechazo hacia su cultura, quieren buscar justamente eso, la diferenciación en contraste con ellos, que al final eventualmente va a haber un proceso en el que va a haber como un mejor entendimiento entre ambas naciones, pero realmente el canadiense siempre se va a sentir bastante diferenciado de él. Y bueno, aquí lo que habla en su gran mayoría es de la construcción de las vías férreas para poder conectar ya de costa a costa a Canadá, el gran aumento que hay en la producción agrícola, que el panorama económico, a pesar de los problemas que hay entre los cambios de partidos y la política, en general el panorama político pinta bien, y hay una parte en la que me gusta mucho cómo lo menciona el autor, que es que Canadá se vuelve el granero del mundo. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Mencionas varios puntos, los podemos ir desglosando conforme avancemos, pero con lo que primero podríamos empezar para evitar como que dispersarnos mucho, es el caso de cuando se establece el Acta de la Norteamérica Británica. Yo ya les había hecho un recorrido entre 1867 y 1911, un recorrido cronológico al respecto, en el que se ve la asignación de funciones o que se empieza a legislar en favor del gobierno interno en Canadá por parte de Inglaterra. Y una de las cuestiones es precisamente que a partir de ese momento es que se empieza a perfilar de manera muy específica y concreta el sentimiento canadiense, ¿sí? Que incluso rebasaba más allá de las diferencias entre provincias como Quebec y Ontario, ¿sí? Y que sin embargo lograron traspasar eso en diferentes momentos. No voy a decir que fue de la noche a la mañana, ni que fue un proceso acumulativo, sino que más bien fue una serie de experiencias y de disputas entre las diferentes facciones políticas. De hecho, comenzaste hablando acerca de los conflictos entre gente como MacDonald y gente como el otro sujeto que ahorita no recuerdo el nombre. Pero bueno, el caso es que eran los líderes de los partidos. Mackenzie, Lauriel. Ajá, exactamente, muchas gracias. Que eran los líderes de los partidos en ese momento, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y que a la larga, me atrevo a decir que solo diferían en algunos puntos en los aspectos probablemente más generales de la política económica canadiense, pero que eso no les modificó en gran sentido la idea de lo que era Canadá o lo que debía de ser Canadá, ¿no? Eran más cuestiones técnicas las que tenían que resolver. Esa era la razón del disgusto entre estas dos facciones políticas más que otra cosa, ¿no? Y que eventualmente van a llegar a acuerdos, por ejemplo, lo que mencionabas acerca de la construcción del ferrocarril, ¿sí? De hecho, aunque al principio
había como que divisionismo de opiniones entre si le entraba o no el gobierno a participar en la construcción del ferrocarril transoceánico, y pues al final se dieron cuenta de que era una buena idea. Y ahorita discutiremos más al respecto. Muy bien, eso es la perspectiva de su compañero Miguel Ángel. No sé quién más quiera participar. Sí, Arnoldo, lo escuchamos. Bien, aquí lo que, unas cosas que pasa es que se va a discutir entre si buscar la ayuda o no de Estados Unidos. Los liberales, por lo que entiendo, van a estar más a favor de que Estados Unidos ayude con sus inversores a la construcción del ferrocarril, mientras que los conservadores van a querer alejarse lo más posible de Estados Unidos, principalmente por las diferencias que han tenido en el pasado. Y aquí, bueno, pues, o sea, si bien los liberales van a ganar durante las elecciones por algunos años, realmente los conservadores van a tener la mayor parte de la influencia y al final van a ser ellos los que tomen buena parte de la iniciativa del ferrocarril, el cual aún así, pues el ferrocarril se va a completar, no de como se esperaba, porque se esperaba que el ferrocarril fuera a ser más grande aún, pero aún así con el simple hecho de que lograsen conectar las costas, ya ayudó a que se pudiesen hacer nuevos establecimientos agrícolas y eso aumentó bastante más la producción de comida y la población. Así es, muchas gracias, Arnoldo. Igualmente, me parece que desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, desde las relaciones exteriores, eh, creo que México se parece mucho a Canadá en ese sentido, o Canadá se parece mucho a México en este sentido. ¿Por qué lo digo? Por dos razones. Una, por esta idea de la no intervención, de la neutralidad o de la relativa neutralidad que mantienen en ciertas etapas de la historia. Sí, que Canadá también se ha caracterizado mucho por eso, que incluso le ha valido ciertas burlas, ¿sí? de algunos organismos internacionales o de algunos países en particular, de decir que es un país frío en el sentido de que, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sí, es eso, ¿no? Que no quiere entrarle a los problemas, pero la gran pregunta es, ¿para qué entrar en problemas, ¿sí? Cuando tienes que resolver cuestiones internas más importantes, ¿no? Ese es por un lado. Y la otra, la vinculación y el estar tan cerca de los Estados Unidos, ¿sí? Esa frase, creo que fue de Justo Sierra o Altamirano, no me acuerdo bien, que decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, a lo mejor podríamos decir algo similar sobre Canadá, que desde que empieza este proceso de autonomía, también busca la forma de no querer ser parte de Estados Unidos, ser una nación diferente, ¿sí? Desde la guerra de 1812, los conflictos que va a tener Inglaterra con Estados Unidos al respecto, va a tener en ese sentido, ¿sí? Entonces, me parece que a grandes rasgos, insisto, cuidando las proporciones, podríamos decir que el factor determinante de las relaciones exteriores y de la diplomacia, tanto para Canadá como para México, ha sido Estados Unidos. Sí, y de hecho, si revisaron la lectura, se dieron cuenta de que algunos, sobre todo los liberales, eh, estaban en contra de los conservadores estaban en contra de que los liberales establecieran tratos comerciales con los Estados Unidos, precisamente porque creían que en algún momento podrían absorberlo, ¿no? Por deudas o por compromiso, por lo que ustedes quieran. Probablemente vieron el caso mexicano y dijeron, no vamos para allá. Entonces, me parece que va un poco por ese sentido, ¿no? Nos menciona Ricardo en el chat. Las diferencias entre México y Canadá respecto a Estados Unidos es que México perdió su guerra. Obvio, son muy grandes rasgos que son casos distintos. Pues sí, en ese sentido, pero una guerra como tal entre Canadá y Estados Unidos no se ha suscitado, ¿sí? Lo más parecido fue, insisto, la de 1812, pero fue indirecta para Canadá, porque el conflicto fue entre Inglaterra y Estados Unidos, entonces probablemente ahí puede haber la diferencia. México no tuvo un aliado como Inglaterra para la guerra de intervención en los años 1840. ¿No fue Porfirio Díaz que la frase o qué? Sí, bueno, comento como curiosidad porque tenía entendido que él la dijo, pero
no es muy importante, nada más era como que una duda. Sí, se le atribuye a él porque ocurrió en su periodo presidencial, pero realmente fue otro personaje. Ahorita podríamos entrar en esa situación. Muy bien, entonces ya tenemos ahí dos elementos. Una, las perspectivas diferentes de hacer la política al interior de Canadá, entre liberales y conservadores. Y dos, la política económica en general. Y dos, esta idea de a lo mejor del buen vecino entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, ahí ya vamos formulando un poco cómo se va construyendo la política canadiense. Muy bien, Andrea, tiene la palabra. Buenos días. Sí, pues a mí cuando empecé a leer la lectura me pareció interesante cuando comienza a hablar un poco sobre el gobierno de Mackenzie, que era pues el gobierno liberal. Y pues duró solo 5 años, como ya más o menos mencionó Arnoldo, que duró un par de años lo liberal. Y tuvo un par de contribuciones que fue como que modificó el papel del gobernador general, lo cual pues es algo bueno porque ahí dice que permitió que el gobierno canadiense se sirviera como, conforme a sus intereses y no simplemente como que manejado por los intereses imperiales de Londres. Y después también dijo que se estableció la Corte Suprema y yo decía, bueno, pues ok, interesante, pero después dice, pero aún así ese gobierno tuvo como que ofendió a mucha gente y ofendió porque por ejemplo, lo de los licores ofendió a las personas que bebían porque estaba lo de la prohibición y después también al parecer ofendió a partidarios, a propios partidarios porque negándoles políticas de comercio libre y luego también ofendió a la Colombia Británica porque contribuyó haciendo muy pocas millas de vías ferrarias cuando tenían que ser como que miles. Entonces yo me quedé como que, vaya, pues parece ser que hubo más decepción de lo que se esperaba. Y pues con eso ya no me sorprende que se volviera más popular lo que es los conservadores, como dijo Arnoldo. Entonces, pues sí, fue como que chale. Así es, Andrea, muchas gracias. Vamos a ver que ese tipo de peculiaridades o de situaciones son las que van a empezar a inclinar la balanza hacia los conservadores, ¿no? Y ya más o menos habíamos perfilado en algún otro momento y que de hecho a muchos nos sorprendió el decir que Canadá tenía una tendencia conservadora, pero ya entramos en ese debate, ¿no? Ya explicamos sobre qué es lo que implica ser conservador en Canadá. Pero regresando al hecho, sí, la breve participación de los liberales entre 1896 y 1911, que pierden la mayoría parlamentaria, se debe precisamente a este tipo de detalles, ¿no? Que a la larga, bueno, tanto en el ferrocarril en un primer momento, al que hasta cierto punto se oponían los liberales, paradójicamente, y la otra tiene que ver de nuevo con esta vinculación entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que a la larga eso va a enardecer los debates, va a aumentar, pues no el separatismo, pero por lo menos sí la idea de una diferenciación consistente entre la política interna y la política exterior, ¿no? Que también va a ser me parece que ese es el punto clave de la situación canadiense, ¿sí? Que otra vez volvemos al caso mexicano. Las diferencias internas es lo que no va a poder establecer un frente común para combatir amenazas externas, primero con Estados Unidos y luego con Francia, ¿sí? Probablemente las riquezas naturales o la materia prima fue lo que más llamó la atención de México respecto a Canadá, ¿no? Pero bueno, ya iremos perfilando eso. Por cierto, estuve revisando lo del petróleo, ¿sí? Que en algún momento comentamos aquí de por qué no buscaban petróleo. No sé si fue para esta clase o la de historia de África, pero nos sirve para ambas, ¿sí? El primer pozo petrolero que se empezó a explotar fue en 1856, ¿sí? Pero recordemos que esto era por lo del debate del carbón y la madera y estas cosas, ¿no? Pero decíamos que no va a ser un producto extensivo de producción hasta finales del 19 y principios del 20. Bueno,
otra vez, nada más para resolverlo, la cuestión anecdótica, quien dijo la frase tan lejos de Dios pero tan cerca de Estados Unidos fue Nemesio García Naranjo, un periodista bastante conservador de la época, de la época del Porfiriato, y lo escribió en una editorial en un periódico de la Ciudad de México. Sí, sirvió en el gobierno de Huerta y luego ya no lo quisieron, etcétera. Todavía hace falta mucho trabajo de investigación acerca de este personaje. En la Ciudad de México y en Michoacán hay trabajo sobre él, pero aquí no hay ninguno. O sea, no sé qué nos pasa que parece que todo es industria aquí. Decía un maestro, lo único que estudiamos son fierros, vacas y naranjas. Sí, pero bueno. Otra cosa antes de que se me olvide, les voy a dejar aquí en el chat un link para un libro de descarga digital que se llama Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México entre 1821 y el 2000. ¿Sí? Esta es la referencia. No he podido encontrarlo en digital, ¿sí? Pero bueno, sí, ahí lo encuentro y yo se los comparto después, ¿sí? A ver. De hecho, me encontré otro y es exclusivamente de las relaciones exteriores, pero con América del Norte, ¿sí? Entonces, por si a alguien le interesa profundizar más al respecto, ahí tienen la referencia. Muy bien. Tiene la mano levantada Emerson. Lo escuchamos. Sí, gracias, maestro. Bueno, yo quisiera retomar un poco el tema del ferrocarril, porque creo que pues sí se hace mucho énfasis en la lectura y que es algo es un aspecto muy relevante y que tuvo que ver mucho con digamos, el apoyo que obtuvo en este caso el Partido Conservador durante el momento de su administración. Y pues creo que del ferrocarril podemos retomar pues tres cuestiones principales, ¿no? O tres beneficios cruciales que implicó. El primero, pues, es el que pues, hace referencia a lo de las rebeliones, que, bueno, el ferrocarril podía, o permitía, más bien, pues, transportar más fácilmente, en este caso, pues, a los soldados a lo largo de todo el territorio, ¿no? Por aquello de las rebeliones que se desarrollaron un poco más al oeste del país. Entonces, bueno, esa fue como la principal ventaja y pues la razón por la que en un principio al menos, pues se decidió invertir verdaderamente en el ferrocarril, pues porque bueno, constituyó parte de la victoria del gobierno conservador ante estos levantamientos. Entonces, bueno, yo creo que ese es el primer aspecto. El segundo es la expansión, de igual manera, hacia el oeste, pero destinada más a la agricultura, ¿no? A la ocupación de las praderas y pues más que nada la población de la región hacia esta zona que es el oeste. Entonces, ese aspecto también creo que es muy relevante. Y pues por último, y que es algo que se conecta mucho con cosas que hemos estado viendo en historia de Europa contemporánea, pues es que el ferrocarril permitió que se generara una acumulación de capital tan grande que permitió que se invirtiera en otras cosas también muy relevantes, el tranvía, por ejemplo, creo que se mencionaba, y algunos otros aspectos. Entonces, pues todo este como estallido de las inversiones en ferrocarriles, pues permitió la acumulación que, pues, de la misma forma, permitió que se invirtiera en muchas otras cosas que también generaron muchos otros beneficios, ¿no? Entonces aquí podemos ver también un poco, pues, los impactos de la industrialización, pues, más masiva, ¿no? O, bueno, la mecanización, mejor dicho, del país, gracias a esto del ferrocarril, ¿no? Muy bien, gracias, Emerson. Efectivamente vamos a ver que tanto en Canadá como en Estados Unidos el punto culminante de la política interna va a ser precisamente la política económica. Cómo desarrollar o cómo permitir el desarrollo de un país, sobre todo tan heterogéneo y tan dividido como lo había sido hasta ese momento Canadá, ¿no? Insisto, esa rivalidad predominante entre Ontario y Quebec, pero que a la larga se dieron cuenta de que podían llegar a una conciliación. Primero, considerando que la explotación de riquezas materiales en el territorio, pues no tenían muchas opciones, ¿no? Yo les decía que los pozos petroleros sí datan de mediados del siglo XIX, pero van a ser contados y van a ser esporádicos.
Igual Canadá no desarrolla una industria manufacturera como lo va a hacer Estados Unidos, de hecho en la unidad 3 lo abordaremos, o como lo estaban haciendo otros países en Europa, por ejemplo, como Alemania, que le entra a la industrialización justamente en este periodo, ¿sí? Entonces se va a quedar, digamos, muy rezagada Canadá respecto a otras naciones de lo que ahora es el primer mundo, en lo que se refiere a la producción industrial. Sin embargo, lo que supo hacer, me parece, Canadá, en este sentido, es pues dedicarse, ¿no? Si te vas a dedicar a ser un exportador de materias primas, en este caso de granos, ¿sí? Pues hazlo bien, ¿no? O diseña una política que te permita obtener el mayor beneficio, el mayor costo-beneficio, ¿no? Y que a la larga, precisamente por eso, para no depender de Estados Unidos, es que busca expandir el mercado, y para ello primero requería esta conexión al interior del territorio de costa a costa, con esta expansión hacia el oeste, a través del ferrocarril para reducir los costos de traslado, pero también buscar clientes que no solo fueran Estados Unidos, insisto, para no depender solo de él. Entonces, bajo esta estrategia es que los conservadores van a mantener mayor popularidad durante más tiempo respecto a los liberales, ¿no? Entonces va por ahí un poco el asunto. Entonces, si lo vemos a grandes rasgos, nos vamos a ir perfilando ya un poco mejor a lo que se refiere a esta formación de los gobiernos contemporáneos o de la política contemporánea canadiense. Buscar la mejor forma de no perder autonomía que ya les había otorgado Gran Bretaña y no empezar a depender de Estados Unidos, por ejemplo, sino dinamizar la economía llegando a acuerdos políticos. Muy bien, nos pone Dania un comentario en el chat. No sé si quiera profundizar o lo leemos acá nosotros. Ok, dice su compañera que con respecto a lo que ya mencionaron, le pareció algo irónico cómo es que la construcción del ferrocarril, que tenía la intención de forjar una nación de mar a mar, de alguna manera terminara generando más separación entre los ingleses y franceses, aumentando ese sentimiento de nacionalismo étnico, como lo mencionara la lectura. Sí, digo, es una cuestión que también al principio a mí me causó un poco de impresión, en el sentido de que, oye, pues se supone que es para vincular a todo el país, para generar mejoras al interior de la nación y buscar la manera de integrarlo, pero a la larga tiene que ver más con una cuestión de tipo ideológico que con una cuestión pragmática, ¿sí? De hecho, los conservadores, llega un momento en que la construcción del ferrocarril es algo tan abrumador, ¿sí? Tan grande el proyecto, que empiezan a dudar si terminan o no. Y es cuando invitan a la iniciativa privada a participar, estas grandes élites de las que ya habíamos hablado en otro momento, y al final también como que dudan las élites comerciales en participar. Sin embargo, menciona el texto un caso anecdótico de una rebelión en la zona oeste, ¿sí? De los, ¿cómo les llama? De los metis, que son los mestizos, ¿sí? Un grupo étnico derivado de la mezcla entre indígenas y franceses o ingleses, ¿sí? De los metis y de grupos indígenas como tal, de los indioamericanos. Y ese levantamiento es lo que justifica o lo que permite elaborar una justificación de decir, miren, para este tipo de situaciones podemos usar el ferrocarril, ¿sí? Entonces los liberales como que tienen que doblar un poco las manos ahí y decir, bueno, tienen razón, vamos a terminar ahí el ferrocarril, ¿no? Entonces, sí, definitivamente va a ser un acto de divisionismo en un primer momento. Ya después, los de origen francés, los de Quebec, los políticos de Quebec, pues van a tener, insisto, que reconocer que era una buena idea. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? También en el chat les dejé un link de una colección de libros en digital de historias mínimas publicada por el Colegio de México.
para descargar gratuitamente. Y en él se encuentra el de las relaciones exteriores en México. ¿Sí? Entonces, si a alguien le interesa ese u otros temas, ahí están los textos. ¿Sí? Ok, entonces, si no hay comentarios por ahora, permítanme compartir la pantalla. A ver, aquí yo tenía una imagen. Ah, sí, por ejemplo, esto es algo de lo que compartíamos ahorita, ¿no? De los tranvías, que a la larga se va a convertir en un medio fundamental para conectar las actividades urbanas, ¿sí? No una ciudad con otra, para eso está el ferrocarril, pero sí por lo menos activar la dinámica interna de las ciudades. Y este es el recorrido cronológico que les decía, ¿no? Desde la firma del Acta de Norteamérica Británica en 1867, donde se establece un poco este sistema confederado y las sucesivas pues facilidades que otorga la corona para que Canadá empiece a definir su propia política. Ok, esto es lo que tanto hemos hablado hasta el momento, lo del ferrocarril, lo del Canadian Pacific Railway. Su duración es de 4 años, la construcción dura 4 años más o menos. Y como se pueden dar cuenta, conecta un territorio bastante amplio. Básicamente una región con la otra, desde la Columbia Británica hasta Toronto, ¿sí? Y se supone, si ustedes recuerdan la lectura, fue conectando puntos importantes, puntos clave en el territorio canadiense, y que a final de cuentas lo que logra es no solo la unión territorial que tanto necesitaba Canadá, sino también la unión simbólica, ¿sí? Es decir, ahora tenemos algo que nos es común a todas las provincias, en este caso el ferrocarril. Eso por un lado. El otro sentido tiene que ver con la integración económica, ¿sí? Para ese momento Toronto era la capital financiera o la capital económica del país, ¿sí? O era el centro económico más importante del país. Entonces desde ahí hacia el oeste es donde se empieza a construir el ferrocarril, ¿sí? Sin embargo, no hay que olvidar que la dinámica de la construcción ferroviaria tiene esta tendencia de donde se construye un tramo ferroviario se establecen poblaciones, ¿sí? O las ya existentes empiezan a florecer. Entonces también colaboró o ayudó este factor un poco para la construcción de la identidad o de la integración canadiense. Les decía también que se constituyó a partir de capital privado con el apoyo gubernamental. El gobierno no estaba en las mejores condiciones para aventarse ese trabajo solo, ¿sí? Por estas cuestiones de las rivalidades de Quebec y Ontario, etcétera, pero pues, también por lo limitado de los recursos. Entonces decidieron pedir apoyo al capital privado, pero también mencioné el autor. Uno de los principales inversionistas del tren era estadounidense, ¿sí? Entonces muchos de los líderes gubernamentales empezaron a alarmar y buscaron la mejor la manera de reducir la presencia estadounidense en la construcción del ferrocarril, que también suscitó ahí algunos debates entre liberales y conservadores. Al final ganan los conservadores y reducen la participación norteamericana en la construcción del ferrocarril transoceánico. La idea, ya más o menos la dijimos, era unir comercialmente a las provincias y una manera rápida de suprimir levantamientos, ¿no? Que también en México se hizo esta dinámica, ¿sí? Conectar Yucatán con Sonora y controlar todo desde la Ciudad de México por si hay un levantamiento indígena o obrero o campesino, a través del ferrocarril lo más rápido posible y desplazar tropas del ejército, ¿sí? Es algo similar se menciona aquí para el caso canadiense. Ahora, para tratar de no perdernos en este marisma de tendencias políticas, hago este plano comparativo de lo que ocurría en Canadá, más o menos, en un periodo de 45 años, ¿sí? En lo que ya se denomina el dominio del Canadá. Tenemos a dos facciones principales. La idea de partidos, pues estaba integrándose todavía, ¿no? Ya tenía algunas de las características modernas de los partidos políticos,
pero todavía estaban en ese proceso. Por un lado, tenemos a los conservadores, que irónicamente los puse a la izquierda y no a la derecha. Tenían su centro o su bastión principal en la ciudad de Ontario, que era principalmente de origen inglés o de origen anglosajón. Entonces desde ahí desarrollaron su política pues al interior del país, ¿no? O del dominio del Canadá. Desde ahí es donde ejercían su poder o donde reunían la mayor cantidad de simpatizantes. Se caracterizó esta facción por ser de tipo nacionalista, es decir, buscar la mayor integración posible, establecer un gobierno fuerte central y que de esa manera regulara las actividades económicas, sociales y políticas del país. Esa era un poco la intención, y ver a Canadá no fragmentado, sino buscar la unidad si era posible. Una de sus estandartes, digamos, o sus propósitos era fortalecer el mercado interno, ya fuera a través del ferrocarril, como ya vimos, pero también a través de impulsando la agricultura, que como decía uno de sus compañeros, a la larga Canadá se va a volver el granero del mundo durante algún periodo, es decir, donde se van a obtener los recursos de los granos y estas cosas. Y la otra forma de potencializar la actividad económica canadiense era la de atraer inmigrantes, tanto europeos como de otras regiones. Porque muchas de estas personas en este periodo, no sé si recuerdan, pero la lectora menciona que hubo al menos 2 momentos de recesión o de crisis económica, y muchos canadienses empezaron a migrar a Estados Unidos por el desarrollo industrial con el que estaba comenzando, ¿sí? Entonces, para los conservadores les preocupó mucho este abandono del campo porque prácticamente era la actividad principal en la economía canadiense. Entonces, atraer inmigrantes para que colonizaran el oeste y para que se dedicaran a eso, a la agricultura, ¿no? Y de esa manera regresamos a la idea de fortalecer el mercado interno, un mercado proteccionista, que evitar la introducción de granos de otras partes, sino producirlos dentro del país, porque, insisto, esa era su forma de supervivencia. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Ok. Eso es por parte de los conservadores, pero también tenemos una tendencia liberal que va a buscar rivalizar el poder frente a los conservadores. Ya decíamos que va a tener el poder más o menos un periodo de 15 años en la transición del siglo XIX al XX, pero que a la larga no va a prosperar mucho. Va a tener su centro político en Quebec, va a ser una facción política de origen un poco más francés. De ahí es que tenga también una de estas ideas liberales republicanas un poco más arraigadas, ¿no? A diferencia de los conservadores. Tenía una tendencia provincialista. ¿A qué me refiero con esto? Que no estaban buscando la formación de un gobierno central fuerte, sino que más bien tenían la idea de que cada provincia tenía sus particularidades, y aunque tenían puntos de acuerdo, cada uno debía buscar su propio desarrollo, ¿no? Entonces, este fue uno de los tantos peligros que los conservadores veían en los liberales, esta idea de no fortalecer al país, sino fragmentarlo. Por eso se opusieron tanto a la política liberal en este periodo. Su idea para potencializar la economía era buscar las alianzas comerciales, ¿sí? A diferencia de reforzar el mercado interno, era esto, buscar alianzas con otros países, cosa que también a los conservadores no les parecía conveniente, sobre todo porque el principal, digamos, aliado que podrían tener a Estados Unidos, con el que ya vimos, no buscaban tener una relación muy estrecha, ¿no? Por este temor de ser absorbidos por él. Y una también de las tendencias de la facción liberal, de la política liberal, era evitar la presión de Estados Unidos. Es decir, que los liberales buscaban generar alianzas comerciales con otros países para de esa manera verse pues más ayudados por otras naciones, y que de esa manera Estados Unidos redujera su intervención
o las expectativas de intervención en Canadá, que a la larga pues no le va a servir mucho, porque vimos que en 1905 o por ahí se firmó este tratado comercial entre Canadá y Estados Unidos, cosa que hace que pierdan los liberales popularidad, pero también la dirección del gobierno interno, y regresan los conservadores. Sin embargo, vamos a ver que hay un punto de acuerdo entre liberales y conservadores, que era la idea de sí ayudar, pero de forma limitada a Inglaterra, a la Gran Bretaña, en lo que respecta a los asuntos internacionales, principalmente en lo que se refiere a ayudarlos con voluntarios o con personas para el ejército, para la armada, ¿sí? No hay que olvidar que Gran Bretaña en este momento está expandiendo y está consolidando su imperio a lo largo del mundo. Lo hace en África, lo hace en América Latina, lo hace en algunas partes de Asia. Entonces requería muchos recursos, tanto humanos como materiales, y como Canadá todavía seguía afiliada, por decirlo de alguna manera, a Inglaterra, pues era una especie de obligación o de compromiso que tenía Canadá con Inglaterra, con la corona, de decir, oye, pues si no puedes mandarme recursos económicos, pues mándame tropas, ¿no? Entonces, los conservadores y liberales decían, oye, pues sí, pero pues no es mi guerra, es tu guerra. Los conservadores decían, bueno, sí tenemos ese compromiso, vamos a ver cómo te ayudamos. Al final se llegó a un acuerdo de sí vamos a colaborar con tropas, pero estos van a ser voluntarios. Las personas que se quieran enrolar desde Canadá para pertenecer a la Armada Británica lo pueden hacer, no hay ninguna restricción, pero nosotros no vamos a obligar a la gente a formar parte de la Armada, ¿sí? Entonces ya desde este momento vamos a ver esta tendencia de reducir los conflictos, pero tiene que ver más con eso, como mantener la integridad nacional y no inmiscuirse en conflictos que le pertenecían solo de manera muy indirecta, ¿sí? Entonces por ahí se va perfilando la política canadiense, ¿sí? ¿Algo hasta aquí? Sí, Miguel Ángel. Sí, de hecho, esto en cuestión, aunque los mismos políticos como que no les llamaba mucho la atención como tener que ir a la guerra y ayudar, porque sí, Inglaterra es nuestro papá y él nos ayudó, pero realmente cuánto nos corresponde a nosotros esta personalidad, pues muchos fueron de voluntarios. Mencionó la lectura que la mayoría de raíces británicas, obviamente, o con misma familia en Inglaterra. Pero no obstante, para el final de las guerras de los Boers y Sudán, que es a las que se les pide reclutados, al final de la guerra esto causó gran júbilo y un sentido de pertenencia, un sentido nacional y de orgullo dentro de los canadienses, que me recuerda a mí un poco lo que pasa justamente en otra colonia británica que es Australia, que es el día del ANZAC, del Australian New Zealand Fuerzas de sabe qué, cuando en la Primera Guerra Mundial se les recluta, porque nunca antes se les había ni siquiera tomado en cuenta para eso a Australia y Nueva Zelanda, ni siquiera como fuentes de reclutamiento, se les recluta para ir a pelear a Galípoli en el desembarco del Sultanato del Imperio Otomano. Entonces, a pesar de que pierden la batalla y la perdieron feo, al día de hoy en Australia y Nueva Zelanda se sigue celebrando el día de ANZAC, porque es el día que ellos sienten que tomaron notoriedad e importancia de manera internacional, y siento que esto pasa un poco con estas guerras de los Boer en África. En África, pero con los canadienses. Sí, en Sudáfrica. Sí, de alguna manera les generó un orgullo nacional participar junto a o como parte, mejor dicho, de un imperio tan grande como lo estaba haciendo el británico, haber participado y haber ganado o haber contribuido a la victoria, ¿no? Entonces, estas celebraciones nacionales van a forjar parte también de la identidad canadiense, y que hasta hoy día siguen siendo importantes, a lo mejor no como en el momento del finales del 19, principios del 20, pero que de alguna manera, insisto, forjaron el rumbo nacional. Algo similar va a ocurrir con el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero que va a tomar un perfil ahí también muy, muy particular. Pero qué bueno que lo resaltas, el hecho de que esta participación
en una guerra británica en la que ya se ven integrados de una forma o les dan importancia, pero claro, era para utilizar los recursos humanos, pues es eso, ¿no? Un orgullo nacional, cosa que estaban buscando los conservadores desde hace tiempo, lo cual resulta también importante porque ocurre en medio del gobierno liberal. Mientras los liberales estaban gobernando, los conservadores impulsan a los voluntarios, Inglaterra gana las guerras y pues regresan con la victoria en las manos, ¿no? Entonces también me parece que es un punto a favor de los conservadores para que regresaran. Aunque claro, la gota que derramó el vaso fue las alianzas comerciales con Estados Unidos. Muy bien, ¿alguien más? De acuerdo, entonces vamos a detener aquí lo concerniente a Canadá. La siguiente semana estaremos terminando con esta cuestión de la política de Canadá. Pero ahorita vamos a pasar al caso norteamericano, ¿sí? ¿Qué pasaba mientras tanto en Estados Unidos cuando termina la independencia y se establecen estos gobiernos? Les pedí que revisaran esta lectura que a mí en lo particular me pareció muy, muy importante, o al menos el punto de vista del autor, que si bien las gráficas pues no nos ayudan mucho, no somos estadistas ni científicos sociales del área, de esta área particularmente, pero sí nos permite ilustrar esta participación o esta inclinación política que menciona. Entonces vamos a abarcar más o menos en este primer momento, desde el fin de la guerra, o de la obtención de la independencia hasta mediados del siglo XIX aproximadamente, ¿sí? Muy bien, Arnoldo y después José Ricardo. Pues bueno, tal y como el título de la lectura lo expresa, Estados Unidos es un país que está muy dividido políticamente, sobre todo en sus dos facciones políticas principales, que son los demócratas y los... Ay, se me fue el nombre. Bueno, de hecho, curiosamente en este momento va a ser los republicanos, o sea, va a ser republicanos y demócratas, pero los demócratas, no lo mencionaba en la lectura, pero se van a llamar Whigs por mucho tiempo. El término demócrata es más o menos reciente. Pero básicamente en todo lo que uno de estas facciones está de acuerdo, la otra simplemente está en desacuerdo, y esto hace que esté todo el tiempo discutiendo entre ellos, y la política estadounidense puede ser muy volátil por esto. Las raíces de esta división pues se remontan a la propia guerra de independencia estadounidense, que incluso la lectura dice, más que una guerra de independencia es una guerra civil entre propios ingleses, porque pues, o sea, las propias diferencias que había entre ellos, y tanto los que estaban a favor de una república como a favor de la corona, pues ya va a ser ahí parte de la división política que se va a hacer en la sociedad. Exactamente, la polarización no va a ser nueva. De hecho, desde la formación de los congresos continentales ya se debatía qué rumbo debía tomar la guerra, ¿sí? Pero también, una vez que concluye, es decir, ahora qué vamos a hacer con este país o qué país vamos a hacer, ¿sí? Entonces, insisto, esta polarización, este divisionismo entre facciones políticas lentamente se va a ir constituyendo, pero con una historia bastante añeja. De hecho, el primer partido político que surge, ¿sí?, que ahorita revisaremos con detenimiento, se forma porque no están de acuerdo con las políticas de George Washington, ¿sí? Entonces ya desde el primer gobierno presidencial de Estados Unidos, ¿sí?, ya hay personas como Jefferson, por ejemplo, Thomas Jefferson, que no están de acuerdo con el rumbo que está tomando y forman un partido, constituyen un partido para oponerse al gobierno, ¿sí? Entonces ya desde el principio, desde que inicia este recorrido republicano, bueno, republicano no del partido, sino de la República Norteamericana, se empiezan a constituir estas divergencias, ¿no? Entonces es un tema de largo plazo o de mediano plazo. Muy bien, José Ricardo, lo escuchamos. Algo que también me gusta mucho es que, viendo las tendencias de política que tienen, de separarse en dos, incluso desde ese tiempo, como usted menciona, los jeffersonistas, ¿verdad?, republicanos jeffersonistas y los conservadores, es que también la forma de separar el gobierno y el respeto que actualmente se le tienen, porque dicen, ok, tenemos que crear instrumentos para regular todo el territorio.
Washington, ahí está bien, ahí déjenlo ahí. Todos sabemos que él es la cabecilla. La Suprema Corte, y ahora tenemos que hacer algo que delegue a toda la nación. Y es muy importante porque es como fue lo único en lo que no estaban de acuerdo, o fue lo único que a lo mejor tenían sus discrepancias, también eso es lo que hace que se dividan. Y todo lo que es la configuración de la administración de Estados Unidos me gusta porque son cosas que se siguen viendo, porque ellos dicen, ok, vamos a rechazar el modelo británico, pero vamos a tomar cositas que a lo mejor nos gustan y vamos a hacer un modelo de representación en base a la población. Y esto, pues, actualmente en las elecciones se sigue manejando perfectamente porque, pues, es un modelo con base en la población, etcétera, etcétera. Y creo que es importante porque desde aquí puedes ver qué tan sagrados para los Estados Unidos son los instrumentos políticos, porque allá un juez puede jurar una orden y no sé qué más, y nadie le puede hacer o tocar nada. O sea, no digo que en México sea diferente, pero allá es mucho más distinta la figura del juez respecto a las decisiones. Y también la idea de la Suprema Corte y todo, me gusta porque pues se pueden ver esas transiciones de que la actualidad existe todavía y se respeta bastante, pues fue porque cuando el país estaba creando, eso tenía que ser, era muy claro, debía suceder. Y pues más que nada eso, por las conexiones y por cómo configuraron todo. Así es, de hecho, Estados Unidos es un país tradicionalmente político, muy político, ¿sí? Y a veces entendemos la política como algo negativo, pero porque la vemos desde afuera, ¿sí? Cuando no nos interesa la política, cosa que nos debería de importar, pues entonces lo vemos como algo negativo, como algo malo, como algo corruptible, ¿sí? Pero obviamente, obviamente es corruptible, pero si no participamos, pues entonces con mayor razón estas posibilidades aumentan, ¿no? Entonces los norteamericanos no lo entendieron así, de hecho entienden a la política como un deber ciudadano diario, ¿sí? No nada más el día de las elecciones. Y eso surge desde la propia independencia, desde ese momento hacia adelante, y de hecho durante la época colonial también un poco. La participación de la comunidad va a ser indispensable para definir el rumbo de la política, porque al final de cuentas, la política no es otra cosa que la toma de decisiones para el bien común, ¿sí? O para la colectividad, pero si no participas, otros van a decidir por ti, ¿sí? Entonces, en ese sentido, un poco la orientación política norteamericana. Eso por un lado. Por el otro, también tiene que ver con esta independencia que tienen los poderes supremos, ¿sí? Que si bien no son centralizados, como en el caso mexicano, porque son una confederación, ¿sí? Tienen plena autonomía de acción, ¿sí? El presidente o el Congreso no le dice qué será la Suprema Corte y a la inversa, ¿sí? De hecho, no sé si se acuerdan el berrinche que hizo Trump cuando le negaron lo de el reconteo de los votos en algunos estados durante la elección pasada. Y algunos estados dijeron, no, tú no tienes injerencia aquí, nosotros decidimos si se hace el conteo o no, y no hay bases legales para hacerla, ¿sí? Y eso es de los propios gobiernos locales. Ahora, con mayor razón, los poderes federales, ¿no? Que, insisto, sin ser centralizados o centralizadores, tienen una capacidad de acción muy, muy importante en el rumbo político de los Estados Unidos, cosa que en México, por ejemplo, no ha ocurrido, ¿sí? Por esta excesiva centralización a través del Ejecutivo, y bueno, es otra historia. Y otro punto que menciona su compañero tiene que ver con el pragmatismo norteamericano, ¿sí? No por rivalizar durante la guerra contra Inglaterra, van a dejar de decir, no, pues ya no existe, al contrario. Ahora vamos a vincularlos como como iguales, ¿sí? De hecho, el primer país con el que Estados Unidos genera vínculos comerciales es con la propia Inglaterra, ¿sí? Pero porque ellos maduraron suficiente para entender, bueno, una cosa fue el proceso de independencia, ya estamos viviendo otra etapa, vamos a buscar una alianza comercial, ¿sí? Que sea lo más pareja posible y que sea de igual a igual, y hasta ahí, ¿no? Y seguimos nuestro rumbo. Entonces, en ese sentido se va marcando mucho también la tendencia norteamericana a ser pragmáticos. También otro aspecto es que tomaron, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que estaba en boga, algunas prácticas
también tomaron de la propia tradición británica el sentido de los jurados o el sentido de la Constitución. Fueron tan pragmáticos en utilizar lo que necesitaban y esto también les ha funcionado, ¿no? Sí, Ricardo, dígame. Sí, esto es muy importante porque se ve que Estados Unidos, obviamente hubo debates y no todo fue de la noche a la mañana, pero se ve que en Estados Unidos sí había una idea de que, ok, tenemos esto, usemos esto. Mientras que en México sucedía ese problema de que todos grupos querían algo, pero no se ponían de acuerdo. Nunca, o sea, la forma de ponerse de acuerdo era una guerra que causaba más inestabilidad y esa inestabilidad causaba más guerra, irónicamente hablando. Y pues es lo importante de Estados Unidos, que nunca se ha desviado de ese rumbo y por eso políticos como Trump o incluso Nixon en su tiempo con Watergate son tan polémicos porque, ok, es la investidura presidencial tan sagrada, pero a la vez tan, ¿cuál es la palabra? Tocable, porque allá no tienen un presidencialismo como lo hubo aquí en México o como lo hay casi casi. Ahí sí son contrapesos bien marcados. Y sí hay esa separación. Bueno, lo que yo también veo es que en Estados Unidos también sí hay esa separación de que, ok, Trump es republicano, pero el partido va a hacer lo que el partido considere correcto, o el partido va a alinearse si les conviene con Trump, si no, pues no nos alineamos. A diferencia de que aquí en México, que casi para mal, el partido del presidente es, o sea, no, obviamente no con AMLO, en general con todos. El partido del presidente es el que debe estar ahí ayudándolo, pues no importa qué ni cómo, pero lo deben hacer. Exactamente, el voto por bancadas. Y no votan por convicción, sino por lo que el partido dicta. En cambio, en Estados Unidos la dinámica es muy diferente. Por ejemplo, en los representantes, lo que para nosotros son los diputados, los representantes votan o en la legislación, depende de lo que su distrito necesite o requiera. Porque si no, ya no lo van a reelegir, porque si no, ya no le van a dar oportunidad, etcétera. En cambio, en México aquí no existe eso. Hay un reciclaje de políticos importante, pero bueno, ahorita no me voy a meter en ese asunto. El caso es que ese pragmatismo norteamericano les ha llevado mucho a esta toma de decisiones y que también la vida política se ha regulado de manera bastante organizada, ¿sí? A través de los partidos políticos, que ahorita ya mencionaremos al respecto, ¿sí? Por ejemplo, también en México está mucho este debate, ¿para qué queremos tantos partidos? ¿Por qué no tener dos nada más como en Estados Unidos? Bueno, es que también su lógica es diferente. ¿Sí? Más partidos no nos hacen necesariamente democráticos, ¿sí? Lo que nos haría más democráticos es que estos partidos realmente representaran los intereses ciudadanos y que funcionen con criterios éticos más adecuados, ¿no? Ética política, claro. Pero bueno, el caso, regresando a Estados Unidos, es que prácticamente nace de la política el país, ¿no? De hecho, en Estados Unidos hay una tradición muy fuerte de la educación política desde los niveles escolares más básicos. Por eso para ellos es tan importante el comité estudiantil, por ejemplo, porque tienen voz y voto en las escuelas, ¿sí? O sea, están siendo educados para eso. Por eso las elecciones de presidente de la clase, por ejemplo, o del comité estudiantil, son tan importantes porque están impulsando a los estudiantes y a las estudiantes a participar en procesos democráticos, a involucrarse en los asuntos de su comunidad, etcétera. Entonces, desde muy pequeños se les inculca este valor de la participación ciudadana, ¿sí? Entonces, a nosotros nos enseñan a subrayar en azul el predicado y en rojo el verbo, cosa que es indispensable, pero no nos enseñan la participación en la vida pública, ¿sí? Ni de los asuntos económicos, por ejemplo. Claro, a muy grandes rasgos, a lo mejor en secundaria o en preparatoria, pero esta idea de la tradición política a través de la escuela fortalece el sentido de ciudadanía y de compromiso. También es que por eso muchas personas se sienten, digamos, inclinadas a enrolarse en el ejército porque lo ven como un deber ciudadano, de proteger los intereses de la gran nación, etcétera. Que bueno, eso también es cuestionable, ¿sí? Tampoco podemos ver a Estados Unidos como la panacea política, porque ellos tienen una lógica diferente de funcionamiento. Ricardo dice, considero algo ridículo que si junto con a unas personas y consigo miles de votos,
ya tengo partido político y el Estado me estará dando dinero. Efectivamente, ¿sí? Y de hecho en Estados Unidos el gobierno no da un peso a los partidos políticos. También es por eso que nada más existen dos. Porque la iniciativa privada o patrocinadores privados son los que gestionan la existencia del partido a través de donaciones. ¿Sí? Por eso es que no han podido desarrollar más partidos. También la otra en el sentido de... Muy bueno. Exactamente, ¿sí? También, y ahorita profundizaremos al respecto, también para qué queremos tantos partidos si en general los que existen engloban lo más importante o lo más indispensable del curso norteamericano, ¿no? O de la nación norteamericana. Entonces, en ese sentido, también es por eso que nada más existen dos partidos, no porque el gobierno no lo permita, simplemente que subsisten con recursos a partir de donaciones. El gobierno no los mantiene, como en el caso mexicano. Y para ellos ese tipo de sistema les ha funcionado y por eso su democracia es tan fuerte, ¿sí? O tan aceitada, podríamos decir. Hay otros partidos, sí, pero a nivel local, ¿sí? No a nivel federal para los cargos más importantes o a nivel nacional. Ok, ¿qué más? ¿Algo más que mencione el autor que quieran destacar? Ok, entonces dejen regresar a mi presentación. Y este es un mapa dinámico, un GIFT, entonces ahí va a estar cambiando. Ahorita lo explicamos. Quisiera entrar antes con un aspecto importante de la política y de esta polarización de la que habla el autor que les presento aquí. Entonces, uno de los rasgos más importantes de la política norteamericana, con una tradición histórica muy importante, es la participación organizada, ¿sí? Los norteamericanos entendieron que si iba solo, o que iban muy pocas personas, o estaban desarticuladas, etcétera, pues era muy difícil hacer un contrapeso para otras fuerzas políticas, ¿sí? A ver, permítame, es que aquí tengo un error. Le puse demócrata a los dos partidos y uno es republicano. Sí. Bueno, les decía entonces que va a ser muy importante para los norteamericanos, para los estadounidenses, forjar una política a partir de la participación organizada, ¿sí? Ya que de otro modo no iban a poder ser un contrapeso, o mejor dicho, no iban a poder ser un grupo de oposición para la política. Muchos teóricos del siglo XX establecen, desde la ciencia política, que un gobierno sin oposición es una dictadura, y una ciudadanía o una sociedad sin gobierno es una anarquía. Entonces requieres de estos dos elementos para que tu sistema político sea, si no equilibrado, por lo menos competitivo y tenga este funcionamiento. Entonces yo les anticipaba que el primer partido que surge, el partido moderno, como lo conocemos en Estados Unidos, es uno llamado demócrata republicano, ¿sí? Es decir, que estos eran sus dos banderas. Generar la democracia en una república, ¿sí? Y existió desde el primer gobierno de Washington, de 1792, hasta 1894. Debido a rupturas internas, es que se desintegra el partido en un primer momento. Pero si se fijan, no es una duración menor, ¿sí? Dura varios años ahí presionando al gobierno, obtiene algunos cargos, de hecho algunos presidentes salieron de ahí, creo que Jefferson se hizo presidente apoyado por este partido. Entonces, insisto, esta tradición demócrata republicana, o mejor dicho, esta tradición partidista va a ser fundamental, y que de hecho va a trasladar eso a otros planos a través de la competencia. De hecho, hay una anécdota. Donald Trump muchas veces se opuso a que la NFL, la Liga Nacional de Fútbol, monopolizara el ámbito deportivo de esta práctica en particular. Entonces,
creó una liga alterna, ¿sí? Que duró poco tiempo, la Liga Americana de Fútbol, para que hubiera competencia y no hubiera monopolio en los negocios, ¿sí? Y cositas de ese tipo que van a decir, oye, pues, si hay una liga pues que funciona bien, pero él veía con otros ojos lo de la competencia, es muy radical en ese sentido. Pero bueno, el caso es que este partido dura poco, bueno, dura algo de tiempo, ¿sí? Pero al final se desintegra. Y el punto aquí es que desde que surge la nación independiente, eh, tiene esta idea de participación a través de la organización, ¿sí? Y que no se va a desechar esa idea. ¿Qué pasa cuando se termina el Partido Demócrata Republicano? Unos años más tarde se forma un nuevo partido, el Partido Demócrata, que sigue existiendo en la actualidad. De hecho, la tradición de partidos modernos, es decir, con un lema, con un plan de trabajo, con un catálogo de valores, misión y cosas de estas, una filosofía o una ideología, surge en Estados Unidos. Aunque hay antecedentes en Francia, de manera más particular surgen en Estados Unidos. En 1828, entonces, durante la primera mitad del siglo, esta tendencia del siglo XIX va a permitir la formación de un partido competitivo para las elecciones, ¿no? Que también se va a convertir en el baluarte más importante de los Estados Unidos, un deber sagrado de la votación. Por eso es que, por ejemplo, en los jurados o al presidente se le toma protesta sobre la Biblia, ¿sí? Porque es un deber sagrado con la nación y con el pueblo, proteger la soberanía y este tipo de circunstancias, ¿no? Que son ritos también o rituales muy, muy antiguos. Y más adelante, en ese mismo siglo, surge otro partido, el Partido Republicano. Actualmente, el Partido Demócrata es considerado como más liberal, ¿sí? Y el Partido Republicano como más conservador, más de la derecha, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en última instancia Estados Unidos es un país, perdón, fundamentalmente conservador, ¿sí? En todos los aspectos de derecha y cosas lo que queramos, simplemente hay algunos matices en los cuales van cambiando, ¿no? Esta competencia de partidos no solo definió el rumbo de las elecciones, también es importante porque definió la política económica. Regresemos al Partido Demócrata Republicano. Lo que quería hacer George Washington era establecer unos poderes no centralizados, pero por lo menos sí supremos o fuertes, que le dieran al naciente país pues una estructura y un sentido considerable, ¿no? Que le dieran fuerza. Pero aquí es donde surgen los demócratas republicanos, decir, oye, no, cada estado debe definir su propio rumbo. El gobierno federal nada más debe limitarse a proteger las garantías y a defendernos del exterior, nada más, ¿sí? Es decir, buscaban un estado mínimo, o lo que se conoce como estado mínimo, respecto al rumbo que estaba llevando en ese momento el gobierno de George Washington, ¿sí? Entonces, la política económica también va a ser el punto culminante entre las diferencias entre partidos o entre facciones políticas, ¿sí? Mientras que los demócratas, ¿sí?, van a buscar fortalecer el gobierno federal, no limitando a los estados, pero por lo menos sí definiendo un poco más de tareas, por ejemplo, regular los impuestos sobre exportación e importación, establecer una casa de moneda, cosas así, que fueron negadas o fueron rechazadas durante mucho tiempo. De hecho, el Banco Nacional surge hasta la década de 1880 o 90, una cosa así, ¿sí? Porque decían, entre más poder le des a la federación o al gobierno federal, menos poder van a tener los estados, ¿no? Y esa tradición se mantiene. Entonces, tratar de llegar a estos acuerdos va a ser muy, muy difícil. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí. ¿Todo en orden?
Ok, Creo que sí. entonces, perfecto. Entonces la política económica va a ser el principal punto de desacuerdo o de oposición entre estas dos facciones políticas organizadas, ¿no? Y que, insisto, algunas veces van a tener que ceder. Otro de los problemas que van a tener a lo largo de todo el siglo XIX va a ser el debate entre la esclavitud o no esclavitud, ¿sí? Entonces, a lo mejor esas banderas no los van a enarbolar tanto los partidos, pero sí las regiones económicas, que, que si bien va a desencadenar la guerra de secesión, la guerra civil de los años 60, este debate entre si esclavizar o permitir la esclavitud o no, es lo que va también a orillar a serios debates a lo largo de la política nacional, cosa que más o menos ya habíamos visto. Pero desde el punto de vista más político, más que económico, era, por ejemplo, la admisión de nuevos estados, ¿sí? Como pueden ver un poco en el mapa y como sabemos de antemano, Estados Unidos surge como una pequeña franja en la costa del Atlántico, pero lentamente va comprando o haciéndose de más territorios y eventualmente les otorgan la categoría de estados con todos los derechos y obligaciones que tienen los demás, ¿sí? Entonces llega un punto en el que acuerdan, ¿sí?, desde Washington, desde la capital y todos los estados, que los estados que se vayan integrando a la federación van a ser o esclavistas o no esclavistas, pero para mantener un equilibrio en el Congreso al momento de gestionar las leyes económicas y de las taxas, los impuestos, ¿no? Entonces llega un momento en que los estados esclavistas superan a los no esclavistas y aquí viene otro problema, ¿sí? De hecho, con la integración de los estados, ¿sí?, que se crearon a partir del territorio despojado a México, ahí es decir, la mitad vamos a ser los esclavistas y la mitad no, o les vamos a permitir o no la esclavitud. Pero también integran a Texas, que era una nación independiente hasta ese momento, y Texas tenía una tradición esclavista, entonces ahí también hay puntos de desacuerdo. Así pues, podríamos decir, ir perfilando, que la política del siglo XIX en Estados Unidos tiene que ver mucho con la participación organizada, con las garantías a los estados sobre un poder nacional central, y también tiene que ver con esto, ¿no?, con llegar a puntos de acuerdo en torno a la política económica y en este caso a permitir o no la esclavitud en los estados, ¿sí? Sin embargo, en la siguiente sesión vamos a ver cómo al final de la guerra de 1865, pues al final al menos esa barrera o ese punto de desacuerdo desaparece, ¿sí? Pero hay otras razones por las cuales empiezan a surgir desacuerdos entre los partidos y las regiones económicas, ¿sí? Ahorita nada más vamos a ver hasta mediados del siglo XIX, no vamos a ver lo de la guerra de secesión, porque eso lo revisaremos en otro momento, sino que más adelante iremos viendo qué pasa cuando la guerra termina, ¿sí? Qué tipo de política se empieza a formular. Ok, de este lado, del lado derecho, vemos un pequeño dato, la formación del Partido del Pueblo, que va a tener mucho impulso, en algunas regiones agrícolas de Estados Unidos, tanto del medio oeste como del sur, en un lapso de 20 años aproximadamente, ¿sí? Este Partido del Pueblo fue creado porque los líderes o la comunidad creían que los partidos existentes, tanto el demócrata y el republicano, eran muy urbanos y estaban descuidando temas como la producción agrícola y el cuidado al campo, ¿no? Entonces vamos a ver estas fuentes alternativas de participación que tenían un interés específico, que era la protección de la economía familiar en el ámbito rural, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que no van a subsistir mucho, porque como veremos más adelante, los partidos existentes, los partidos mayoritarios, van a empezar a redefinir su política y van a optar por nuevas formas de guiar la política nacional, la política económica nacional, perdón. Sí, entonces, este tipo de partidos locales o regionales van a desaparecer. Y nada más como un dato ahí, un fun fact, en México los partidos políticos modernos, como lo estaba haciendo Estados Unidos, van a ser muy tardíos,
De hecho, el primer partido político moderno va a surgir en Nuevo León, el Gran Círculo Unión y Progreso, que regulaba las elecciones en favor de Bernardo Reyes, y me estaba dando cuenta que tuvo la misma duración que el Partido del Pueblo. Sí, se funda, bueno, casi la misma duración. Se forma en 1890, 1889 y termina con la salida de Reyes del Estado en 1909. Entonces, solo para que tengan una dimensión de lo antiguo o lo añejo que era la política de partidos en Estados Unidos, ya tenía un siglo de formación cuando en México apenas estaban surgiendo los partidos políticos modernos. Y en el mapa vamos a ver únicamente, supongo que ya le dieron una revisada, vemos dos cosas. Uno, la integración de nuevos estados a la federación, y dos, cómo se han balanceado, cómo se han intercambiado los poderes o los partidos, mejor dicho, en las principales elecciones, ¿sí? Entonces a veces se inclinan hacia los republicanos, a veces hacia los demócratas, pero tiene que ver mucho con lo que estaba sucediendo en el país y en el mundo en la época, ¿sí? Por ejemplo, en la época de la Gran Depresión, ahorita revisaremos, se cambia a un sistema demócrata y es donde gana Roosevelt, porque tiene esta idea del nuevo trato, del New Deal, o sea, es mayoritario y por eso logra la reelección en 4 veces diferentes, ¿sí? O también, por ejemplo, cuando viene una recesión en los años 1890, ganan primordialmente los republicanos, porque la idea era proteger la economía interna, ¿sí? Una economía proteccionista, cosa que en ese momento no tenía el demócrata. También hay que entender que las filosofías de los partidos o las políticas de los partidos van a ir cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿sí? No siempre fueron de izquierda o de derecha, o conservadores y liberales, sino que se van transformando de acuerdo a las circunstancias. Eso también es algo de recalcar. ¿Entendieron los partidos? Miren, por ejemplo, ahora es otra vez predominantemente azul. Y ahora es predominantemente rojo. ¿Sí? Pero bueno, el caso es que entendieron también que tenían que adaptarse y renovarse, ¿sí? Porque de lo contrario, esa es la reelección de Nixon. No iban a poder encontrar un punto de equilibrio e iban a estar destinados al fracaso, ¿sí? Entonces los partidos se fueron adaptando a las circunstancias, a diferencia del caso mexicano, que los partidos siguen aferrados en una misma política o en una misma forma de hacer política, y es lo que los ha envejecido, ¿sí? Desde el punto de vista ideológico, y también por eso no se han renovado, siguen siendo esencialmente los mismos partidos, ¿sí? Muy bien. Después de este monólogo, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Yo, de hecho, algo Sí, que estaba Miguel. observando. A ver, Ricardo y luego Miguel Ángel. Perdona, es que estaba buscando información, pensé, no me dejé una disculpa. De lo que estaba checando fue que también los partidos, bueno, esto no es el futuro, también los partidos y los estados van a tener una tendencia muy económica o muy social, dependiendo, porque la parte de Michigan que está arriba y arriba en el centro, que es como que una costa que conecta con Canadá, pero bueno, mucho más con Canadá, esa parte hasta las elecciones con Biden llevaba no sé cuánto tiempo que si ganaba un republicano en Michigan, todo lo que estaba alrededor de Michigan también iba a ser republicano. O si ganaba un demócrata, también iba a ser un demócrata, todo. Y eso también da mucho de qué hablar sobre las tendencias y también en lo social, porque hay estados que son estados que tú sabes en la actualidad que iban a ganar los republicanos o que iban a ganar los demócratas, y siendo ya más importante los estados péndulos, porque la forma de crear política en Estados Unidos sí es bien peculiar, porque yo quiero ir con Florida porque Florida me van a dar como 35 puntos electorales, pero tampoco puedo descuidar, no sé, Maine, un estado republicano, por decir un ejemplo o lo que sea, tampoco lo puedo descuidar porque siempre van a votar por mí, así que tengo que estar al pendiente de todos, porque a mí no me importa cuánta gente me vote, me importa ganar los puntos necesarios. Así es, de hecho el autor lo menciona, dice que
La formación de partidos o de tendencias ideológicas obedeció mucho a tendencias regionales, ¿sí? Precisamente por lo que decías de los asuntos económicos y que tenían que adaptarse. Si la región cambiaba, tenían que adaptarse los partidos, ¿sí? Por eso es que también me parece, particularmente, que los partidos norteamericanos son tan honestos, ¿sí? En el punto de decir, oye, ya no soy tan liberal, vamos a hacer una política más conservadora, más proteccionista. En cambio, en México seguimos viendo alianzas tan extrañas como, por ejemplo, entre PRD y PAN, que siempre se habían odiado y tienen tendencias, supuestas tendencias ideológicas opuestas, ¿sí? Entonces no están respetando ni a ellos mismos, ni a la ciudadanía, ni a los electores, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de mensaje puedes lanzar desde esa perspectiva, no? Ahora Morena, un partido supuestamente de izquierda, haciendo alianza con el Partido Encuentro Solidario, que es de derecha extrema, ¿sí? o de extrema derecha, ¿qué lógica tiene eso? ¿Sí? Entonces, los propios partidos aquí no respetan sus principios y nos hacen creer a la gente que no nos damos cuenta, que somos muy manipulables, pero que realmente nos están jugando el dedo en la boca, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces no están siendo honestos con ellos mismos, entonces ¿por qué deberían de esperar de nosotros un voto? ¿Sí? Cosa que en Estados Unidos no pasa, son muy honestos, son muy directos y decir, oye, vamos a cambiar de rumbo el partido porque así las condiciones se están marcando, sin perder su esencia principal, ¿no? No la ideología, pero sí las acciones, cosa que, insisto, en México no tienen la misma política añeja todos los partidos, ¿sí? Nos dice David una cosa que no habíamos hablado. El sistema del colegio electoral pudo resultar útil hace 2 siglos, pero actualmente es un sistema arcaico y lleno de defectos que beneficia al partido que controla el mayor número de estados, sin importar la población. Efectivamente, también yo les decía hace un momento que la democracia norteamericana no es la panacea, tiene sus defectos, y una cosa es esto del sistema del colegio electoral, es decir, elecciones indirectas. Surge este sistema por la falta de conexión o de comunicaciones. Entonces, más o menos ya les había dicho un poco al respecto. Por eso envían representantes de regiones a partir del voto de los partidos para elegir a los representantes, a los líderes políticos, ¿sí? Pero era eso, porque como no podían todos ir a votar al mismo tiempo, por eso se eligen de forma indirecta. Habría que cuestionar si realmente les sigue funcionando o no. La perspectiva de David es que el sistema es arcaico, ¿sí? Muy bien, Miguel Ángel tiene la palabra. Gracias, profe. Justamente sobre lo que mencionaba, que al parecer la tendencia de si ganaban más republicanos o demócratas tenía bastante que ver en cómo era el contexto que estaba ocurriendo tanto en el mundo como dentro de los mismos Estados Unidos. Dentro del mapita y el GIF que nos puso, yo lo puedo notar más o menos, que es que conforme la Guerra Fría se iba calentando más o seguía habiendo ánimos de un posible apocalipsis atómico, casi todo el mapa se pinta completamente, irónicamente, de rojo, que son los republicanos los que siempre han sido más de la guerra, ¿no? Aunque los dos siempre van, pero los republicanos ni siquiera pretenden ocultarlo. Y conforme se iba enfriando, llegaba el 86, los rusos dejaban Afganistán, empezaban otra vez los demócratas a ganar un poquito de color, llegaba el 89, caía el muro de Berlín, llegaba el 94, bueno, y era el 92 que ya estaba prácticamente desintegrada la URSS, ya otra vez el mapa ya estaba más o menos en un balance de color mitad y mitad. Que bueno, ahí es un ejemplo en el que puede notar, usted dio otros con Roosevelt, con el New Deal, y ese más aplicado a la época más actual. Sí, definitivamente el rumbo de la política siempre va marcado también por lo que pasa en el exterior y lo que en el interior. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas se fue tan a la izquierda en un momento álgido en México después de la cristiada, de la revolución escobarista, de varias cosas, que ya no se pudo hacer más a la izquierda aunque quería, y se tuvo que regresar al centro, y luego se fueron a la derecha con Manuel Ávila Camacho. Entonces, el rumbo de la política es así, para evitar un poco el caos, ¿no? Muy bien, el tema de la política, como pueden ver, es bastante intenso y es bastante interesante,
pero lo más importante es que nos permite perfilar a largo plazo lo que está ocurriendo en la actualidad o por qué el rumbo de los acontecimientos actuales es tan importante desde una perspectiva histórica. Entonces, vamos a ir viéndolo de esta forma para de ver o de entender de manera más integral lo que sucede en el mundo. Y ahora se dan cuenta por qué preferí seccionar el curso desde el punto de vista temático, porque de esa manera nos permite profundizar un poco más al respecto, ¿no? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta o comentario? De acuerdo, la próxima semana, entonces, estaríamos... Sí, dígame. Es una duda en general. Pregunta Bob, pero la guerra de secesión, o sea, ¿a qué se refieren con secesión como tal? Porque pues muchos guerra civil, pero secesión siempre veo que lo menciona y por lo menos yo nunca he visto que cuando lo mencionan expliquen, es que secesión es tal cosa. ¿O qué significa más bien? Perdón, sí, antes, no hay ninguna pregunta tonta. Hay respuestas tontas, pero no preguntas tontas. Segundo, ya lo revisaremos con detalle en su momento, pero semánticamente podríamos decir secesión es separación. ¿Sí? Simple. Eso es lo que significa secesión, la guerra de separación, lo cual se entiende porque sí estuvieron separados los Estados Unidos durante toda la guerra, es decir, formaron como dos países, la Unión en el norte y la Confederación en el sur. Cuando termina la guerra se vuelve a unir en un solo país, pero bueno, ya lo iremos revisando con mayor detenimiento. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Perfecto, entonces la siguiente semana estaremos terminando los temas de política y gobierno contemporáneo en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, para el próximo martes, por favor, esta lectura de la breve historia de Canadá, de la 133 a la 152. Ahí vamos a ver cómo se van desarrollando todavía esta política, ¿sí? Si no hay más de su parte, aquí terminamos. Espero que pasen un buen fin de semana y sobre todo un buen puente, que descansen y lo aprovechen para recargar baterías. Y nos vemos aquí el próximo martes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no se olviden de registrar su asistencia, pásenla bien y cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, nos vemos.